¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo y tengo que admitirlo, me equivoqué en mi vídeo anterior y también el tema este que ha creado un poco de polémica, que no sé por qué, el tema de algo que comenté en mi vídeo anterior donde me equivoqué, ¿vale? Porque me equivoqué en lo que dije, hay que admitirlo, ¿vale? Vamos a empezar desde cero, desde aquí, pues nada, pedirle antes de nada perdón si ha habido alguna persona que se ha sentido ofendida por mis palabras, pero bueno, os lo voy a comentar un poquito. Yo el vídeo que hice fue el de hacker hackeado, ¿vale? Fue hablando del tema de las licencias de SX Core y yo comenté que si tú comprabas el chip pues no te servía de nada si no le tenías la licencia puesta, ¿vale? Que la tenía que comprar aparte, ¿vale? Por lo que se ve, ¿vale? Por lo que se ve, tú comprabas el chip y ya podías activar la licencia online. ¿Qué pasa? Que hay muchos días en que la página web de SX Core pues no está disponible, con lo cual no puedes activar la licencia, ¿vale? Yo me refería exactamente a eso. No es que no te sirve de nada el chip, pero en ese vídeo hablábamos directamente de que si tienes chip y vas a la página de SX Core a activar el chip, activar la licencia, no podía. Entonces, supuestamente no te servía de nada, pero sí hay otros métodos para poderlo hacer funcionar, como Atmosphere, entre otros, ¿vale? Así que desde aquí, pues pido disculpas por ese pequeño malentendido, el que yo pensaba, lógicamente, si no, no lo hubiera dicho, que si la licencia pues no podía funcionar, pero bueno, es lo de menos. Ya sabemos que el chip sí funciona porque además hemos visto que se hackeó al propio SX Core y la gente pues puede clonar las licencias de otro usuario y aquí no pasa nada, todo el mundo puede usarlo, así que me equivoqué, chavales, en ese aspecto, ¿vale? Y otra cosa que quería hablar, ¿vale? Por eso os pedí perdón antes de nada. Pues las cosas hay que hablarla clara. Cuando uno se equivoca, cuando uno hace un malentendido o cree tener un malentendido, pues también lo comenta. Os comento también, en ese vídeo yo hacía referencia a que hay países, ¿vale? Puede ser que se malentendiera o quizás yo me expresé mal, ¿vale? Hay países donde yo dije literalmente, hay países donde se pasan la ley por el forro, ¿vale? Es lo que yo dije. ¿Qué quiero decir con eso, ¿vale? Hubo mucha gente ofendida, pero claro, yo no nombré ningún país en concreto, hay muchos países, ¿vale? Hay países donde sabemos de sobra, tú que me estás viendo sabes que la ley realmente se la pasan por el forro, pero ojo, no te estoy diciendo que tú, Antoñito, ni Manolito, ni el país X se lo haga, ¿vale? Aquí estamos hablando ya, si te pones a investigarlo todo, a estudiarlo todo, estamos hablando de que la ley existe, pero como dijo también el Gran Keg en uno de sus tweets, ¿vale? Sobre este mismo tema, es que la ley está, pero no hacen nada para que se cumpla, ¿vale? Eso, por ejemplo, aquí donde vivo yo, en España, y aquí en Europa normalmente, es muy, muy raro, diría, vamos, casi imposible, así al público, ¿vale? Si hacían a escondidas, seguro que hay algunos que se preste a piratear consolas y que cobre por ello, ¿vale? Todos conocemos, hay canales de YouTube, gente que tiene tiendas y las promociona en sus propios canales. Aquí haces eso y te cae la del pulpo, ¿vale? Entonces, yo en ningún momento quise nombrar, y de verdad desde aquí nuevamente pues pido disculpas por bueno, no por las palabras en sí, o sea, las palabras es que depende también de la expresión, de donde vivas. Aquí pasarse algo por el forro pues prácticamente es que te da igual. Puede ser, como decía también en SR1, que quizás el carácter de los españoles a la forma de hablar, a la hora de hablar, puede ser que lo estemos comentando de otra manera, ¿vale? Ni mucho menos si tú ya eres seguidor del canal. Si tú me conoces, si has estado en mis directos, sabes la forma de hablar que tengo yo, y si has visto directos de muchos españoles y canales españoles, pues sabes que hablamos de este modo, ¿vale? O decimos, por ejemplo, a un amigo mismo, a mi hermano mismo, me dice, Guillo, vas a venir a ayudar, y digo, cómete una mierda, así de cómete una mierda, le digo, pero no se enfada ni me quiere pegar, ¿sabes? Son como expresiones que se usan aquí. Por eso hay veces que hay que calmarse un poquito, ¿vale? Hay que calmarse un poquito y entender. Pero claro, yo me preocupo un poco porque digo, mira que he metido la pata, ¿vale? Porque amo Latinoamérica, chavales. Es que el 80% de la gente que me ve son latinoamericanos. Esta es la estadística de YouTube. O sea, yo jamás tiraría mierda contra la gente que a mí me ve. O sea, es que sería una tontería decirle a alguien que me ve una idiotez, ¿vale? Es que sería una cagada. Pero bueno, como yo me preocupé, pues lo comenté en Twitter, incluso en el vídeo. En el vídeo también puse un comentario fijado, ya que el vídeo estaba subido, explicando que hacía referencia a esos mismos, a esos países donde la ley no se cumple, ¿vale? Mi expresión española, donde la ley se la pasan por el forro, a lo mejor donde tú vives
se dice de otra manera, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, es una expresión simplemente, no es más allá. Yo no estoy faltando de respeto a Manolito, ni a Pepito, ni a Antoñito. Hay gente que no sé si es que tienen mucho amor a la patria o no sé, pero de verdad que se enfadaron, realmente se enfadaron. Han puesto mi cara en algún que otro grupillo de Facebook, siempre tirando mierda, la cual me han mandado fotos, lógicamente, porque yo pues no tengo tiempo. Ya os lo comento todo, ya que hablamos de esto, hablamos de todo. Pues me han mandado fotos al WhatsApp, me mandaron fotos ayer mismo, ¿vale? Ayer domingo me dijeron: mira, Nano, lo que están hablando de ti. Y prácticamente yo le dije: mira, me da igual lo que diga porque nunca vas a contentar a todos. Luego, mirando un poco, esa persona, uno de ellos, pues me di cuenta que era un youtuber frustradillo, ¿vale? Que quiso ser youtuber en sus tiempos, pero normalmente la gente que te tira así mierda, pues suelen ser pues gente así con un poquillo de envidia y demás. Pero bueno, me da igual, yo estoy aquí, ya saben, lo mismo que digo una cosa, pues pido perdón. Pero claro, a lo que voy. Yo estaba preocupado y digo yo, no vaya a ser que la haya cagado, y pregunté en Twitter: bueno, chavales, ¿qué países latinoamericanos, en qué países se permite, ¿vale? Siempre ya hay que hablar con mucho cuidado, se permite o la ley no persigue, mejor dicho, no persigue esos actos, ya que yo dudo mucho realmente que haya un país donde haya una ley escrita donde diga que tú puedes cobrar por una copia de un juego, ya que el propio juego tiene derechos de autor a la hora de fabricarse, a la hora de crearse, pues el juego tiene derecho de autor, ¿vale? Entonces yo pregunté, oye, mira, chavales, ¿qué países son? A ver si es que me he equivocado, y es que me he equivocado y como dijo el rey aquí en España, lo siento, me he equivocado y no volverá a pasar. Pues bueno, la gente pues me ha contestado, ¿vale? Más de 70 mensajes y os leo, ¿vale? Os leo por aquí. Sebastián Villega, por ejemplo: soy chileno y no has dicho nada malo. Muchos sabemos que es verdad. Podría un día en la semana ir a no más de 5 cuadras de donde estoy y comprar juegos copiados o pedir que me hackeen una consola. Lo hicimos por años y nadie le pareció mal. Vamos a seguir. ¿Dónde más por aquí? Aquí. Acá en Costa Rica había tiendas de discos piratas de PS2. Cosa impensable aquí en España, ¿vale? Aún hay una que otra por ahí. La llegada de PS3 les vino abajo el comercio por el tema de lo digital y demás, ¿vale? Otro por ahí, dice: vamos a ver, lo voy a buscar. Otro chaval, Tonchi, dice: creo que los que tenemos dos dedos de frente sabemos a lo que te refieres, ¿vale? Que era un malentendido, ¿no? Que me expresé mal. Yo soy de México, ¿vale? Tonchi, ¿vale? @TonchiBP dice: yo soy de México y tengo toda mi vida comprando y hackeando mis consolas. También tengo juegos físicos, pero son solo aquellos que realmente valen la pena, ¿vale? También por aquí dice: es cierto, NanoSpeed Gamer, el usuario llamado Luffy Pedrito, es cierto, NanoSpeed Gamer, en México sí se la pasan por los huevos y más, jajaja. Ojo, que yo no estoy diciendo nada, ¿vale? Yo estoy leyendo, ¿vale? Más por ahí, Latinoamérica, también en Cuba, dice: Nano, no te enojes, un usuario llamado Luis 00439917. Yo soy de Argentina, toda Latinoamérica se vende, todo pirata, todos lucran a puñado. De ahí es más, nuestro gobierno son tan piratas que dan asco. Bueno, este chaval quiere decir a lo mejor que el tema del gobierno y demás, tampoco lo sé, pues puede ser que esté vendido, que no tengo ni idea, pero bueno, a lo mejor se le ve un poquito enojado. Pero bueno, también este chaval ha comprado cosas, ¿vale? Más cositas por ahí. Hacen mucha referencia a México, ¿vale? Me han dicho que en México, incluso he leído un mensaje que me escribió alguien diciendo que se andaban peleando por mis comentarios, ¿vale? Por lo que yo dije, que hay gente que decía que no eran de México, que México no pertenecía a Latinoamérica. La verdad es que no tengo ni idea de a lo que se refería, ni de qué pelea, ni de qué disputa hablaban, ¿vale? En Argentina lo único, ¿vale? Un usuario llamado Alexis Michel CA1. En Argentina lo único que no se pirateó fueron los Blu-ray. O sea, era difícil conseguir juegos PC3, PC4, X1 pirata, pero todos los demás sí conseguí, se vendían barato. Y nunca vi cerrar un local por ello, ¿vale? Es que en Colombia también, dice: Latinoamérica el copyright es un chiste, dicen por ahí un propio latinoamericano, ¿vale? En Colombia son caros y muy escasos los juegos, casi no hay tiendas para la gente que nos gustan los juegos. Y sí, en Colombia la ley sí se la pasan por el forro en todos los sentidos. Esto lo dice el usuario Duquitengo el día 3 de abril, ¿vale? Bueno, y suma, y sigue, otro en México, otro hace referencia a toda Latinoamérica, pero bueno, en fin.
Claro, yo pregunté, pues yo estaba preocupado y digo, no vaya a ser que haya cagado, porque yo sé que no voy a contentar a todos, siempre va a haber alguien que aunque tú les traigas un tutorial de cómo tener 100.000 euros gratis, alguien no va a estar contento, te va a dar dislike, te va a criticar. Eso ya está superado, ¿vale? Pero claro, yo estaba preocupado por la gente que a mí me ve, por la gente que ve mis vídeos, que realmente les gusta mi contenido, y no quería que esos, ¿vale?, se enfadaran, ¿vale? Yo desde aquí siempre pues pedir, como digo, perdón por si hay alguien que se ha sentido ofendido por mi comentario, el cual hacía referencia, lo repito, a esos países donde no se castiga o no se persigue, ¿vale?, el delito de vender o lucrarse por una obra con derechos de autor, ¿vale? Luego ya tienes que mirar en tu país si es legal o no es legal. Yo desde aquí lo dudo, pero de verdad me gustaría ver si hay algún país donde tenga una ley, ¿vale? Una ley escrita, el artículo 428 de la ley de no sé qué país, dice que sí puede. Ojo, si existe, por favor, pásenmela, ¿vale? Lo dudo mucho, pero bueno, así de ese modo yo ya puedo andar con cuidado y otro momento decir, no, mira, pues en este país está permitido, en este no, ¿vale? Pero bueno, desde aquí simplemente era disculparme, chavales. Todo siempre buen rollo, ya saben, como siempre pediros que se suscriban al canal, que le den like, que activen la campanita y le llegarán todo este tipo de vídeos. Y en concreto que me gustaría que viera todo el mundo, por si hay alguien, como digo, ofendido, enfadado con el Tito Enano. Desde aquí pedir disculpas. La próxima vez, pues antes de comentar algo así, aunque me salió esporádico, pues intentaré informarme más, pero ya os digo y os repito que si yo conozco el tema de que hay tiendas físicas en algunos países, que no sé en qué países, en algunos países latinoamericanos, si yo sé del tema es porque lo he leído de ustedes mismos, porque ni yo vivo allí, ni yo me meto en internet a ver por qué en un país venden un juego. O sea, es algo que tampoco me interesa, porque ya saben que nosotros nos dedicamos al tema del pirateo, como lo quieran decir, del hackeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, y mensajito, pues para aquellos que siempre buscan la puntillita en el canal de Nano para hablar de mí, pues se lo agradezco, porque si hay alguien que no me conoce, si tú pones un post, una foto mía en un grupo y hay alguien que no me conoce, gracias a ti me está conociendo. Así que desde aquí te lo agradezco un montón. Y nada, chavales, pues nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Disculpas a aquellos afectados y nada más. Adiós.